I'm trying to coexist, exist. Yeah, I'm trying to coexist, exist. I'm trying to coexist. Bienvenidos de nuevo al podcast del Gremio Ético. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un personaje muy controversial, el cual dominó el mundo en gran parte. Estamos hablando de Genghis Khan y el Imperio Mongol. ¿Cómo podemos analizar lo que fue este personaje? Primero debemos conocer cómo fue su infancia, cómo lo educaron sus padres, qué aprendió y qué sufrió durante esta etapa, qué clase de traumas tuvo que sobrellevar para poder ser el hombre resiliente que fue en su andamaje. Y como podemos ver a estos grandes genios de la historia, no solamente de que tienen una historia muy bonita que contar, sino un diagrama y un plano de cómo sobrellevar cargas muy pesadas. Y Genghis Khan no fue ajeno a las cargas pesadas. Entendemos su psicología de por qué fue para él importante proteger y darle oportunidades en puestos burocráticos a las mujeres. También vemos que Genghis Khan tuvo un entendimiento hacia la diplomacia, a pesar de haber sido considerado un hombre bárbaro, genocida, y el cual se dice que él plantó muchas semillas con muchas mujeres durante su vida. Sin embargo, podemos siempre enfocarnos en lo malo, pero también tenemos que enfocarnos en lo bueno, ¿no? Y podemos ver cómo Genghis Khan tenía un entendimiento gracias a su cultura, pero lo más importante fue su código de honor. El código de honor mongol, el cual era inquebrantable, al punto de que ellos eran uno con la tierra y buscaban nunca contaminar. Ellos fueron quizás los primeros pioneros en respetar la naturaleza y sobrellevar una vida nómada. Mongol, Genghis Khan era un hombre muy adaptable, evolucionario, pero también un guerrero que no tenía piedad ante sus rivales. Pero vemos también que era un hombre que le importaba el progreso y el comercio en general. Quizás fue el primer hombre que tuvo la idea de crear un banco gracias a la ruta de la seda, y ya que esto también hacía que las finanzas de su imperio creciera igual. Pero ¿para qué contarles más? Hay mucho más que contarles en el podcast, así que si no se han suscrito, les recomiendo que lo hagan y vamos a hablar sobre Genghis Khan y su legado. Vamos a empezar. Let's start. The Sung Dynasty and demand tribute. Tell the Emperor that the Great Khan requires their submission. Vamos a hablar de Genghis Khan. Se podría decir que Genghis Khan es la persona que conquistó más tierras, tuvo más dominios en el mundo, desde el oeste, conectó hasta Europa. Fue una persona, podríamos decir que es controversial, ya que así mismo como tenía ideas políticas muy buenas, así también ejecutaba sus conquistas con gran crudeza. Con mucho rencor y venganza y sangre. Era un hombre que se podría decir visionario, pero en esas visiones de conquista hubo también mucho derramamiento de sangre, y de eso vamos a hablar de Genghis Khan hoy. Primero, para entender a Genghis Khan tenemos que quizás comenzar cómo comenzó su vida, ¿no? Sí, yo creo que de todos los podcasts que hemos tenido, siempre por lo general hay que mirar cómo fue su infancia, cómo fueron criados, porque al final de cuentas son las bases que se sientan o en las que se cimenta el hombre adulto, y que si tienes rencores, represiones, al final de cuentas en tu vida adulta van a repercutir o van a aflorar de una manera muy exagerada, en el sentido de que ya no tienes esa libertad de que tienes un padre que, entre comillas, es opresor, en el sentido de que no te deja desarrollar muy bien tus ideas, y entonces eres libre de pensamiento y se desatan tus ideas, claro, malas. Y Genghis Khan tuvo una infancia que podríamos decir que es poco probable que le suceda a cualquiera. O sea, desde pequeño se le influyó, lógicamente tenía un hermano mayor, un hermanastro mayor, Genghis Khan, y se crió con una madre muy fuerte y también con un padre que era un líder natural.
No, y es muy curioso de ver cómo a tan temprana edad, o sea, también tenemos que entender la cultura mongolés, que ellos desde pequeños lo ponían a entrenar ya con el arco y la flecha y con el caballo. O sea, prácticamente ellos nacían para andar en caballo. O sea, imagínate no tener miedo a poner a un niño de, qué sé yo, de 1 año a cabalgar, pero así eran los caballos tan bien entrenados para que quizás la persona de Mongolia se vaya adaptando a que eso era su vida, ¿no? El caballo y la persona se volvían uno. Y vemos cómo fue ese desarrollo de entrenamiento desde muy pequeño. Lo que pasa es que, como tú dices, es parte de la cultura, de cómo ellos dentro de su entorno eso lo ven tan natural y lo normalizan, todo ese tipo de actitudes. Entonces, él crece bajo ese tipo de influencias y fuera de ese tipo de crianza no existe más, pues solo la de ellos. Y efectivamente, en ese entonces, cuando él vivía, todo era guerra, todo era pelea. Entonces, tenías que, desde muy pequeños, entrenar a tu prole para que pueda defenderse. Sobre todo porque su padre era un líder. Entonces, al ser un líder, siempre iba a ver el peligro de que alguien podía venir a invadir tus tierras, es defender lo tuyo. Claro, y aparte también tenemos que entender el estilo de vida de ellos, eran nómadas, o sea, eran personas muy adaptables que cogían sus pertenencias y se movían de un lugar al otro. O sea, yo creo que también eso tiene mucho de influencia en su habilidad de adaptación, o sea, nunca apegarse a algo, porque ellos siempre andaban moviéndose de un lado al otro. ¿Qué tú piensas de eso, David? Lo que pasa es que, a ver, anteriormente tú tenías que buscar, no había un estilo de vida formado como ahora. Entonces, no había edificaciones, entonces ellos se movilizaban de acuerdo a alimentación, de acuerdo a protegerse mismo de las inclemencias del clima, protegerse de sus enemigos. Entonces, por eso no estaban en un solo sitio y tenían que ubicarse de acuerdo a su estrategia mismo para, primero, para poder sobrevivir y segundo, para ocupar territorios diferentes y así todo ese territorio, tú comenzabas a limitar tu territorio. Claro, y lógicamente este pensamiento era su manera de defenderse, ¿no? De sus enemigos. Pero algo muy curioso también en el aprendizaje de temprana edad de Genghis Khan era cómo ellos interactuaban con la naturaleza. Por ejemplo, ellos, aunque eran nómadas, ellos nunca acampaban cerca de un río o del mar, porque ellos entendían el peligro de contaminar el agua. Y ellos acampaban a 1 kilómetro, ellos preferían acampar 1 kilómetro y buscar el agua, en vez de acampar ahí y tener el peligro de contaminarlo, ¿no? O sea, ellos tenían un entendimiento sobre el medio ambiente y lo importante que era Cuidar el agua. y cuidar el medio ambiente, porque ellos eran, al ser nómadas, ¿no? Ellos entendían la importancia de la sobrevivencia con la naturaleza. Sí, porque dentro de su pensamiento era eso, resguardar y no contaminar, incluso no hacer nada cerca de un pozo de agua, ni siquiera como estaban dedicados, no dedicados, estaban acostumbrados a defenderse o a pelear su territorio, no lo hacían cerca de los yacimientos de agua, de los pozos. Entonces, no solamente es el respeto, sino es una cultura de entender para qué nos sirve el agua, que es un líquido que nos va a servir no solo para sobrevivir netamente. Claro, y lo importante, porque ellos mismos en la cultura mongolesa hablaban de que es más fácil ir a buscar el agua que contaminarla y después tratar de descontaminarla. O sea, ellos tenían un claro entendimiento del peligro que hacía la polución a la naturaleza. Y ellos entendían que ellos podían evitar una contaminación al alejarse de la fuente de agua. Sí, claro, o sea, me parece muy interesante, porque cualquier persona que piensa los mongoleses eran unos salvajes, no tenían un espíritu o eran crueles, pero vemos aquí el impacto que
podríamos decir, la unión que ellos tenían con la naturaleza, ¿no? Sí, pero claro, correcto, pero acuérdate que todos sabemos, hay que ver qué les pasó a ellos para tener ese respeto, porque eso no es que, como lo hemos visto antes, algo debió haber pasado. Debió haber ocurrido algo para que ellos hayan aprendido porque esto no es una cultura de respeto completo. Tú sabes que tiene que sucederte algo para que tú puedas tomar conciencia. El ser humano es así. Entonces, quizás debieron de haber pasado algo muy complicado, que se yo envenenado a alguien cerca de un yacimiento de agua, y eso envenenó el agua y murieron más. Entonces, el aprendizaje de ellos también debió haber sido duro, porque esto se aprende. Esto se aprende en base a algo, a un suceso que los marcó, y por eso ellos comenzaron a defender. Acuérdate que no tenían el mismo conocimiento de lo que tenemos ahora, la polución, contaminación. Yo más creo que fue porque de seguro algún evento muy complicado pasó, algo que produjo que murieran personas por un mal. Un mal como el cólera podría ser. No más como el cólera. Yo veo como que envenenaron a alguien cerca de un pozo de agua, o envenenaron un pozo de agua y murieron muchos, o algo debió haber sucedido, algo complicado para que ellos hayan tomado esa determinación, porque no es algo que se toma, una decisión que se toma así a la ligera. O claro, también tuvo que haber un experimento de vida para que ellos hayan aprendido la lección, a lo que te refieres. Sí, o que simplemente lo consideraran parte de una deidad, y por eso le respeto, el dios del agua, el dios del viento. Entonces, también pudo haber sido por la parte religiosa, pero por lo que había sido, esa fue una táctica que les sirvió, y por las cuales ellos también sobrevivieron a muchas calamidades y fueron fuertes, porque al final de cuentas, preferir ir a ver el agua y regresar a donde te encontrabas tú, eso de acarrear agua es un ejercicio pesado. bueno, es un ejercicio, y por Claro, tanto forma carácter y forma guerreros. Claro, y aparte tú ves cómo ellos prefirieron siempre sus convicciones por encima de sus comodidades. Bueno, ellos eran muy espirituales, ¿no? Y para entender un poco de los rituales que ellos hacían, ellos a una temprana edad ya el papá le buscó una esposa a Genghis Khan, siendo un niño prácticamente. Claro, es que parte de su cultura era eso. Bueno, se mantienen algunas culturas así, escogen muy temprana edad, pero eso era también parte de una responsabilidad, y aprender también el hecho de generar una promesa, que tenías que cumplir esa promesa. O sea, sabes que todos cambiamos a los años, y cuando veías a tu esposa la escogías y no la volvías a ver hasta el matrimonio. Era parte de la cultura, pero también era de esto de poder decidir a tomar responsabilidades a temprana edad, porque desde muy pequeños realizaban esto de ir a buscar esposas. Y también era para ejercer alianzas entre clanes. Claro, y ellos buscaban, como dicen, el clan más fuerte, ¿no? Para poder unificar fuerzas y así protegerse contra los otros clanes que también buscaban alianzas y buscaban también quitarle los bienes. Y hay que también entender que en ese tiempo para los mongoles lo más importante eran las mujeres y los caballos. Eso era sus prioridades número uno. O sea, el fuente de riqueza era eso. Ellos cuando conquistaban se llevaban los caballos y así mismo a las mujeres. Sí, creo que dentro de una de las frases era que un mongol no era un mongol si no tenía un caballo. O sea, y ellos lo que buscaban era eso. El bien más preciado era el caballo, cómo movilizarte. Entonces, para ellos, la riqueza más grande eran caballos y mujeres, porque al final de cuentas eran quienes realizaban labores y quienes se quedaban en casa, porque pasaban viendo territorios, peleando, haciendo lo que ellos hacían, pero siempre la mujer era la proveedora en casa, y la que cuidaba a los hijos, y la que llevaba como quiera las riendas del hogar, digámoslo así. Entonces, escoger una buena esposa también era algo que tenían que ser sabios para conseguir. Claro, y ellas buscaban, acuérdate que el papá iba a buscar a una mujer fuerte, de cadera fuerte, de piernas fuertes, y así fue que Genghis Khan conoció a su esposa, la que él, creo que en todas las escrituras, en todas las cosas que habla Genghis Khan,
esta fue el ser amado de él, o sea, su verdadero amor, el cual a una temprana edad él le dije, bueno, regresaré, creo que eran 6 años que tenían que pasar, algo así, para él poder casarse. Y incluso parece que la persona que fue elegida, incluso ella tuvo una insinuación de que ella era la elegida y le dejó saber eso desde un principio, que ella era la más fuerte, que ella debe ser la elegida y prácticamente así fue. Sí, por ahí dicen que quizás ella fue quien lo eligió a él y no él a ella. Entonces sí. Se jodió Genghis Khan ahí. No, simplemente lo trabajó psicológicamente. Claro. Y aquí viene lo importante, porque aquí viene un cambio brusco en la vida de Genghis Khan. ¿Por qué? Porque Genghis Khan vive una buena vida en este punto, o sea, con su papá, su familia, una buena madre, una madre fuerte. Vivía practicando el arco y la flecha, el caballo, o sea, la vida normal de un mongol. De repente, en su travesía para regresar a su hogar, ¿no? Lógicamente, ocurre que le ofrecen una bebida y en esa bebida su papá, parece que la tradición mongol es no siempre verte fuerte, y él, sabiendo que las otras personas que le ofrecieron la bebida no eran muy partidarios de él, se lo tomó como en señal de cortesía y de liderazgo. Sin embargo, la bebida que le dieron desafortunadamente estaba envenenada. Y aquí viene un cambio drástico en la vida de Genghis Khan. Claro, porque, a ver, esto marca el inicio de, digámoslo así, de la leyenda o del nombre o cómo él se formó, porque ya desde ahí él tuvo que hacerse cargo, lo pone a cargo, pero a su vez hay una sublevación, entonces abandonan a toda la familia y a él, como iba a ser el heredero, obviamente fue el blanco de los enemigos y eso hizo que huya, que se esconda, que sobreviva. Claro, y aquí ves el verdadero proceso, que creo que es la fortaleza más grande de Genghis Khan, su habilidad de ser adaptable, porque a esa edad no tenía otra opción que hacerlo y ser resiliente. Y mira, estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un adulto, estamos hablando de un niño de 13 años quizás, más o menos, aproximadamente unos 13 años, y no solamente que él tiene que huir, pero también lo buscan como un fugitivo. Lo quieren matar. O sea, imagínate lo que está pasando por la cabeza de Genghis Khan. Recién muere su padre, ni siquiera ha podido dar un luto adecuado a la muerte y memoria de su papá. Todo el pueblo, o sea, todos los que pertenecían al clan de su papá los traiciona, y ellos con muy poco se quedan, y tras de eso los que eran leales a su papá se revolucionan y se ponen rebeldes y ahora quieren matarlo a Genghis Khan. Claro, porque al final de cuentas parte de su entorno o de, ¿cómo decirlo?, dentro de sus leyes o de sus reglas era que no debes dejar un enemigo porque ese es quizás el que te vaya a matar y te busque después para matarte. Entonces no debían de dejarlo vivo porque al final de cuentas sabían de que él al final iba a buscar vengarse. Entonces por eso también deciden buscar y matarlo, pero dentro de su creencia también o en sus, ¿cómo decirlo?, ¿cómo es que es? ¿Cómo decirlo? Dentro de sus códigos de honor era no matar niños, así es, mujeres. Entonces como que le dicen, oye, ¿sabes?, eres un niño, pero te puedo venir a buscar ya cuando seas un adulto y pueda matarte. Así es, y yo creo que es crítico porque imagínate, sin ese código de honor no hubiera existido un Genghis Khan, o sea, hubieran muerto, pero ellos eran muy tradicionales, extremadamente tradicionales. Pero aquí vemos algo que me gusta mucho de la cultura mongol, la lealtad hacia sus códigos. O sea, ellos son tan leales a sus convicciones, o sea, ellos crearon reglas, no solamente para ellos crearon reglas para que culturalmente todo el mundo se respete. Y aquel que no respetaba esos códigos se los consideraba deshonorable, el cual eran puestos a un lado de la sociedad y no eran considerados ni siquiera, como dicen, el Khan, que es líder, que es el grande. No, entonces es muy importante entender por qué la palabra y por qué los códigos eran tan importantes para el imperio mongol en ese tiempo, ¿no?
Algo que me llamó mucho la atención durante este tiempo es la resiliencia que creo que él nunca supo que él tenía, porque para tú escaparte a esa edad no entendiendo muchas cosas, ¿no? Porque aún eres un niño, a pesar de que tengas experiencia, hayas visto muchas cosas, pero no tienes la experiencia de cómo sobrellevar, por ejemplo, estar en el frío durante tantos tiempos, pero ellos como ellos aman a la naturaleza. Es como que antes de que sucediera todo esto, Genghis Khan fue preparado mentalmente, psicológicamente y físicamente para sobrellevar todo este contrapeso del trauma de la muerte de su padre y todos los condicionamientos que vinieron con ellos. Porque incluso cuando él se escapa y lo atrapan, ¿no? Ahí le ponen un yugo de madera que era demasiado pesado. Y aquí también vemos lo resolutivo que es Genghis Khan, porque desde pequeño fue muy astuto. Bienvenidos de nuevo al podcast Ethics Go, donde exploramos la experiencia humana. Si aún no te has suscrito, no te olvides de nuestras actividades. Estamos comprometidos a convertir su suscripción en un proyecto pro bono de salud mental para que pueda liberar la mente de alguien del trauma y ayudarlo a recuperarse a través de su suscripción. Muy sencillo y absolutamente no cuesta nada. Ayúdanos con esta campaña. Solo queremos pagar a nuestra audiencia, no solo a aquellos que no pueden permitirse servicios de salud mental. Solo recuerde que las estadísticas son reales. Solo 4 de cada 10 estadounidenses pueden pagar servicios de salud mental. Así que ayúdanos a cambiar eso. Con la esperanza de alterar las estadísticas, imaginemos que 8 de cada 10 personas tengan acceso adecuado a servicios de salud mental. Empecemos juntos. Claro, y sí, claro, y él huye, pero fue atrapado, sí, pero también no lo mataban por el hecho de ser niño. Entonces, ok, estás capturado y tienes que vivir de esta forma y tienes que casi que ser un esclavo, pero logra escapar. Y obviamente, hay otra de las cosas que a mí me encantó fue el hecho de que ellos en su momento tenían miedo a la lluvia, a los truenos, y él no podía escapar. Y tuvo que adaptarse y no tener miedo porque estaba en la intemperie, él no estaba resguardado ante nada, entonces perdió ese miedo. Eso le ayudó a eso, a perder el miedo. Entonces, él fue muy inteligente y pudo escapar, pero eso no significó que el problema estaba resuelto, porque él seguía con vida. Así es, y yo creo que creo que ni siquiera él se imaginaba que él iba a ser el personaje que logró ser, porque en ese momento él lo único que quizás pensaba era sobrevivir, entrenarse, pero también aquí vemos un periodo de tiempo en donde él desaparece, o sea, él huye y desaparece. Entonces, esos momentos, porque ya estamos hablando de un niño entrando a la adolescencia, claro, y transformándose ya en un hombre. Entonces, ¿qué pudo haber hecho? Porque lamentablemente la cultura mongol, ellos nunca escribieron las historias, lo único que escribieron fueron las leyes que eran importantes para ellos, los códigos, más nunca escribieron las historias de grandeza, ni hicieron monumentos. Ellos tenían esa cultura de siempre permanecer humilde. Sí, y acuérdate también que gracias a Genghis Khan es que crean su alfabeto y crean lo del idioma, entonces no era algo que estaba, digamos así, estipulado. Pero ¿qué pasa? La leyenda de él se forma es por la historia, por lo que se contó después, por lo relevante que fue. Por lo que vi, muchos ponen diferentes fechas de nacimiento, diferentes fechas. También acuérdate que es un poco difícil calcular porque ellos en ese entonces se llevaba otro tipo de calendario, no el calendario que llevamos ahora. Entonces puede haber discrepancias en cuanto a fechas, pero parte de la historia sí se ha contado y sabemos quién fue Genghis Khan, o pudimos conocer o podemos aprender de él. Entonces yo creo que también él, por ejemplo, sobrevivió a todo esto y fue resiliente y todo, es porque en esa época no había nada que te desenfoque. Permanecías enfocado en tus pensamientos, en tus ideas. No hay como ahora muchas distracciones que hacen de que nosotros perdamos el enfoque. Entonces, estos grandes héroes, estos grandes personajes pudieron cumplir con el rol admirable o que fueron parte de la historia, es porque estaban enfocados, nunca perdieron el foco.
porque no habían las distracciones que hay ahora. Ahora hay muchas distracciones y es más fácil procrastinar que enfocarte. No, eso es verdad, David. Le diste al clavo ahí, porque si te pones a pensar ese periodo donde no sabemos muy poco de él se debe haber entrenado, él se debe haber preparado aún más, porque él sabía que sus enemigos no solamente estaban en la búsqueda de él, pero él sabía que ya cuando él comenzaba, él ya era un adulto, ya no iba a tener la misericordia que tenían hacia él, más bien iban a hacer el pacto de matarlo, ¿no? Como ellos querían desde un principio. Entonces yo creo que, como tú dices, su mente quizás se fijó solamente en el sobreentrenamiento de las flechas, del caballo, y también pensando, o sea, en su mente, ¿qué hago si viene? Y ahí quizás se formó una mente estratégica, ¿no? Porque tú tienes Claro, que pensar un paso adelante de tus enemigos. claro, entonces, pues, como te digo, era más fácil enfocarse en esa época porque no habían distracciones. Entonces, no como ahora, tú quieres ponerte a pensar y tienes 1000 distracciones, televisión, internet, redes sociales, y te desenfocas. En cambio, él no, él tenía que estar, él sabía cuál era su objetivo era recuperar su clan, recuperar sus posesiones, recuperar su territorio, recuperar su familia y deshacerse de quienes le habían hecho mal. O sea, algo que para ese entonces era eso. Yo tengo mi enemigo, ellos me traicionaron, yo tengo que disminuirlos porque son ellos o yo. O sea, yo Así tengo es. que sobrevivir. Entonces, él aumentó su enfoque. No había distracciones. Entonces, él no tuvo las distracciones porque siempre tuvo que estar escondido, ejercitándose, haciendo alianzas, haciendo estrategias para que no pueda ser atrapado. Entonces fue alguien que se autoinstruyó o se instruyó para sobrevivir. Entonces, eso para mí fue lo más importante porque eso fue lo que hizo de que él fuera el gran estratega militar. Fue Sí. porque las conquistas de él eran fenomenales, bárbaras. La expansión del imperio, digamos así, mongol abarcó casi hasta Europa. Entonces era un territorio muy grande. Que ni Claro, ahora con toda la tecnología podemos llegar a ver a un conquistador así. no, y tienes razón, David, no había pensado en eso. En las alianzas, o sea, él tuvo que aprendido a cómo negociar al comenzar a aliarse, porque recordemos que él comienza a tener un pequeño ejército, no es que él está solo, comienza a tener una alianza con el uno y el otro y está comenzando a crear su clan. Aquí viene, como quien dice, el comienzo de su imperio. Esa segregación lo llevó a eso, no tenía de otra. Pero aparte de eso, la valentía. Yo creo que algo que sí debemos apuntar es, como tú dijiste, él temía al trueno y él confrontó su miedo, pero por encima de eso, la valentía que él tenía, porque incluso sabiendo que lo estaban persiguiendo, sabiendo que todo estaba en contra de él incluso fue a buscar a su mujer, a la cual él quiso cumplir su palabra, y la va a buscar a sabiendas que lo pueden buscar ahí, ¿no? Claro, y no solo eso, sino es también, bueno, aquí se ve también el compromiso, porque después del tiempo estipulado que iba a regresar, nunca regresó, pero su pareja también lo esperó. Así es. Entonces bueno, parte de lo que en ese entonces eran los códigos de honor y había que cumplirlos. Entonces es diferente ahora no hay estos códigos y nosotros violentamos porque, como te digo, hay muchos distractores ahora que ¿Tú nos crees, hacen perder el enfoque. David, déjame probar, ya que tocaste ese tema que creo que es muy importante, y quizás podemos expandir un poquito en esto, los códigos de honor, por ejemplo, hay que ser valiente. Por eso te digo, para mí, Genghis Khan tenía eso. La valentía no solamente venía de su afán de querer sobrevivir y querer recuperar, pero también el afán de su cultura, de honrarse a sí mismo con su palabra. Y tú dijiste algo, hoy muchas personas carecen de eso porque jamás cederían a su comodidad por su convicción. ¿Por qué tú crees que hoy en día es difícil, aparte de las distracciones, honrarse a sí mismo con un código de honor? Primero porque no hemos aprendido, a ver, tú te formas en estos códigos cuando te toca enfrentar a ti con
cosas desconocidas o cosas que tú no sabes, perdón. ¿Cómo decirlo? Cuando tú enfrentas situaciones difíciles, te haces más respetuoso de los códigos de honor. Cuando tienes situaciones fáciles, tú sabes que hay una vía fácil o que alguien o algo que te facilite. No cumples los códigos porque tú dices, no me va a pasar nada. Pero en cambio acá no. Si no cumplías, podían matarte. Si no cumplías, en ese entonces, lo único de valor que tenían era la palabra. Anteriormente, lo más valioso que tenía una persona era su palabra. Ahora se mide el valor de la persona por el dinero o las posesiones. Entonces, el bien más preciado en ese entonces era la palabra. Ahora no. Ahora la palabra no, en su gran mayoría, no digo que no haya personas que no honren sus palabras, pero es más difícil porque hay un valor diferente o una apreciación del valor diferente. Como lo vimos en su momento en la parte de valor, era seguir actuando y seguir siendo tú mismo, aunque tengamos todo el mundo en contra. Claro. Cuando vimos la parte del valor. No sé si es el internet tuyo o no, pero no te escucho. Claro, no, y es algo muy... Sí, ahí sí. Ahora, déjame ver si arreglo esto. Ok, chévere. Ok, déjame ver si la cámara está bien. Dame un ratito. Rapidito. La que está fallando. Ahí está. Ahí salí, ¿no? Sí. ¿Sí me ves, David? ¿Me escuchas? Sí, te veo y te escucho. Ok. Entonces vamos a seguir. Bueno, yo creo que al no tener consecuencias, como tú dices, y al tener esta hipervigilación que él tenía que tener sobre su propia vida, lo llevó a siempre tratar de cumplirse consigo mismo. Hoy en día podemos fallarnos tantas veces, podemos tener tantas excusas, porque siempre pensamos que hay otra oportunidad. Genghis Khan no tenía eso. Genghis Khan era una falla y ya yo dejo de existir, mi clan, la honra de mi padre, mi madre que aún está viva, la mujer que me comprometí, nunca va a suceder nada. O sea, creo que como tú lo dices, David, el compromiso es tan importante con nosotros mismos primero para poder honrarnos no solamente con la palabra, sino con nuestro accionar. Y creo que Genghis Khan entendía que tanto su accionar como su palabra eran igual de importantes, eran relevantes. Y no solamente relevantes por el código, sino que él entendía que no solamente su vida dependía de eso, sino habían otros que también lo dependían. Y creo que esa responsabilidad lo llevó a pensar más allá de sí mismo, porque él, me imagino que en modo sobrevivencia, él ha de haber tenido muchos pensamientos de querer vivir también, no solo de sobrevivir, ¿no? Porque ¿quién solamente quisiera pensar en sobrevivencia y no pensar en una vivencia, ¿no? Claro, pero a ver, aquí hay varios puntos de vista, varias aristas. Para comenzar, él como el líder era parte del líder, digamos que era parte dentro de la escala social de su clan, era el que estaba arriba, no era una persona de la base o el común de su clan. Por tanto, él tenía una posición honorable, mejor educación, tenías estrategia de tu padre, pero lo pierdes. O sea, de ser alguien que lo tuvo todo, pasar a alguien que ya no tiene nada. Entonces, es un poder de resiliencia, de saber de que tú tuviste el mejor caballo, quizás la mejor espada, la mejor alimentación, pasaste a tener nada y a buscarte tú mismo, o sea, tú mismo desenvolverte. O sea, aquí da otro punto a favor de él, porque si en estos momentos cogemos a alguien que está en la élite y lo soltamos sin nada, no va a sobrevivir, ¿ya? Entonces, él no es que vino de abajo y se mantuvo, no, él estaba arriba. Dentro de la escala de su vida cómoda, él estaba arriba, él tenía lo mejor, ¿ya? Entonces, de ahí andar huyendo, escondido, sobrevivir, adaptarse a ya no tener nada y estar en nada. Claro. Y la vida de así como tú lo dices, le hizo ver cómo él debía hacer, cómo él debía tomar cada paso y lo volvió súper estratégico, porque incluso vemos que cuando él recupera a su esposa, ¿no? Él le pide la mano, se casan, están juntos, se va a vivir con su mamá. O sea, lógicamente
su vida nómada, ¿no? Que se mueven de un lado al otro, dependiendo de la temporada. Vemos cómo sus enemigos van y la secuestran a su esposa, ¿no? Pero su esposa valiente también, para que no lo maten, ella se entrega, para que él pueda seguir sobreviviendo. Claro, es parte de su, bueno, no de su entorno, es parte de la educación que recibió ella, o sea, de que prefiere su vida a la vida de su esposo, el luchador, y el que sabe que si ella se entrega y la lleva, él va a volver a rescatarla, y que él por su código de honor va y no solo eso, sino es que me ofendiste, entonces tienes que ahora estar preparado porque yo voy a ser respetar. O sea, ella sabía que no es que si se entregaba también iba a morir, iba a ser ejecutada, ¿no? Sino es que iba a ser raptada y a formar parte también del clan del captor. Pero lo hace por la convicción de que él va a rescatarla, o que él tiene esa parte de honor de devolver, en este caso, la ofensa, digámoslo así. Pero ahí vemos también, David, el poder de la aceptación, ¿no? Aceptar, porque hoy en día, como tú lo dices, si comparamos los tiempos, hoy en día se nos hace muy difícil aceptar problemas, aceptar situaciones adversas. Ellos en su cultura se preparaban para esto. O sea, se nota, porque es algo que la mujer ni siquiera se resigna, lo acepta. Y dice, bueno, este es el rol que ahora me toca, sea lo que venga, tengo que hacerme responsable. Y así mismo Genghis Khan vemos que él también él tiene una alianza con un amigo que conoce desde pequeño, y con él buscan aliarse, hacerse más fuerte para poder contraatacar y recuperar a su esposa. Y esa fue su estrategia, ¿no? La alianza. Entonces yo creo que aquí también Genghis Khan se da cuenta que él podrá ser un genio militar, pero solo nunca va a conseguir nada. Él se da cuenta que, y aquí creo que donde viene su poder diplomático también, porque tenemos que acordar que Genghis Khan es un gran diplomático en muchas cosas, ¿no? Entonces vemos que él reúne la fuerza necesaria, hace la guerra contra el clan, el contrario, mata a estas dos personas que eran unos villanos, hay que decirlo. O sea, vemos a Genghis Khan como, lógicamente, un genocidio, que cometió genocidio, que tenía muchas mujeres y todo esto, pero había gente peor que él, que eran estos dos sinvergüenza, se podría decir, y los mata y recupera a su esposa, pero recupera a su esposa embarazada, ¿no? Sí. Claro, porque los sucesos no fueron tan rápidos, digámoslo así. Pero a lo que voy es que, como tú dices, lo que pasa es que parte de la forma de pensar de los mongoles en ese entonces era de que tenían que acabar con todos. ¿Por qué? Claro, bajo las leyes de no matar niños ni mujeres, porque lo consideran esenciales y muy bárbaros, pero que si dejaban a alguien sobrevivir, ese era un enemigo, te podría regresar a matar. Por eso es su actitud de cuando ellos ya son un ejército grande, es de arrasar con todo, ser así de sanguinarios y bárbaros, porque no querían dejar a nadie que se rebele ante ellos. Y obviamente infundían de esa forma temor, y así su ejército iba creciendo, y el traidor era considerado para la pena de muerte. Entonces, incluso, claro, y por ejemplo, aquí viene la guerra psicológica que ellos hacían también, la táctica psicológica, porque ellos infundían el miedo al atacar a los franjos más débiles, pero lo hacía con una barbaridad severa, de que, por ejemplo, al escuchar las historias de los soldados que ellos a propósito dejaban vivos, ya no querían pelear. O sea, ellos te intimidaban psicológicamente. Pero algo que me gustó mucho también de Genghis Khan era tanto el código de honor, que hay un episodio en donde, lógicamente con su aliado, su amigo de sangre, que prácticamente son hermanos de sangre, de pacto de sangre, perdón, ellos se vuelven enemigos.
porque ambos tenían sus propias ambiciones, lógicamente. Y el amigo tenía sus generales y lamentablemente esos generales querían irse con Genghis Khan, más bien lo traicionaron a su amigo. Y Genghis Khan lo que me hace es algo que de verdad me llamó mucho la atención fue que él lo mandó a ejecutar a esos traidores por ellos no haberle sido leal a su antiguo Khan. O sea, hasta Sí. el código de honor de ellos era algo que no se podía manipular. Sí, porque era una forma también de protegerse él, porque si él iba a ser Khan, sabía que el que los quería traicionar debía al entregarlos rompía una regla, y esa regla, obviamente, al romperse, el único castigo era la muerte. O sea, así también asegurabas tú de que no te bajes. Así es, y también incluso su amigo, ¿no? Porque ya ellos entraron en guerra en sí y lógicamente Genghis Khan logra triunfar sobre su hermano, su amigo de sangre, como ellos mismos se dijeron el uno al otro. Y él le dijo, si tú quieres, ven, sírveme. Pero su amigo le dice, yo siempre voy a ser como una viga para ti. ¿Por qué? Porque yo ya te traicioné. ¿Cómo puedo yo no infundir que confíes en mí o desconfianza, ¿no? Y lo que sí le pidió fue que por favor, que lo matara, pero que no hiciera que él sangre, porque para ellos sangrar era perder parte de su espíritu. Y lógicamente ellos tenían métodos de cómo hacer eso, pero me pareció algo muy sorprendente de cómo, o sea, vemos también la nobleza de Genghis Khan para aquellos que él quería, ¿no? Claro, porque él, más o menos las frases de ellos, un hermano, o sea, el núcleo familiar para ellos era muy importante. No solamente a los de sangre, sino a los amigos, a los que eran considerados amigos como hermanos. O sea, es un código que ellos tenían. Al igual que con las esposas, porque al final de cuentas se ve como que los hijos de él no eran biológicamente de él, por lo Claro. que la parte de la historia, cosas que no concuerdan, entonces esos hijos no eran de él, entonces, pero los adoptó y ¿cómo decirlo? Los tomó como suyos. Claro, y vemos el lado humano de Genghis Khan aquí, ¿no? Porque Claro. al él tenerlo todo y perderlo todo y después tener que luchar para tener lo que de verdad le perteneció a él desde un principio, ¿no? Vemos aquí su grado de humildad, vemos aquí su grado de nobleza, vemos un corazón que sí está dispuesto a amar, porque él nunca tomó represalia a su esposa, el cual lamentablemente fue violada por estos hombres, ¿no? Repetidamente. Claro. Más bien él siempre amó a sus hijos. O sea, él los quiso, nunca los trató diferente al uno del otro, lo que eran, lo que no eran biológicos. Para él eran todos iguales. Y aquí vemos un lado diferente al conquistador del imperio mongolés, ¿no? Mongol, exactamente. Entonces, aquí es donde si hacemos un análisis psicológico, vemos lo que formó un gran guerrero. No solamente fue la estrategia, no solamente fue la sobrevivencia, también fue el amor que él tenía quizás a su padre, de querer quizás vengarse, ¿no? También el amor hacia su esposa. Porque aquí tenemos que también diferenciar las diferentes motivantes que él tenía para hacer todo esto. Y vemos que en un motivante era reclamar lo que era de él, o sea, lo que él le pertenecía, pero acá al otro lado vemos que también hay una infusión de amor, de algo más fuerte que la venganza, porque él estaba dispuesto a perdonar incluso a un enemigo como su hermano de sangre, ¿no? O su amigo de sangre. Sí. Claro, lo que pasa es que, como te digo, tenían códigos muy estrictos y era muy estricto en cuanto a su palabra y a los códigos en los cuales él segmentó ya después cuando ocurre la conquista y él fue el gran líder. Entonces, él segmentó estas reglas fáciles, pero de aplicación tácita, que cada uno tenía su castigo, romper estos códigos simples de la ley mongol en ese entonces. Entonces, esto lo ayudó a él a sobrellevar cada uno de los sucesos que ocurrieron dentro de su vida, de los cuales él pudo
pudo estar, digamos así, caído muy bajo en la parte de sobrevivir, vivir y seguir ante la adversidad siendo una persona que se mantuvo alineado a sus principios y a sus códigos. Entonces, él, aunque estuvo en la adversidad, nunca flaqueó y siguió practicando sus creencias y actuando de manera tácita, como eran los reglamentos que él mismo profesaba, y no quebrantó, digámoslo así, esos principios. Entonces, ante la adversidad, y lo que él mayormente hizo también que sea resiliente fue el amor a su familia, a su padre, a su esposa, a sus hijos, a su mamá, que era por lo que él sobrevivió y se mantuvo cautivo, preso, pasaron muchas cosas, pero parte de la historia era por venganza, él, como lo vimos, era el descendiente y un líder, un Khan, pero que no lo dejaron ser Khan porque mataron al padre y todo el mundo traicionó. Pero entonces, él tuvo el primero hay que decirlo, él tuvo una educación diferente. Definitivamente. Yo también veo también el desarrollo de cómo esto lo ayudó también a entrenar a su ejército a ser muy eficiente, porque algo que habla la historia sobre Genghis Khan y sus guerreros, ¿no? Eran no solamente hábiles con la flecha, con el arco y la flecha y el caballo, sino la disciplina. O sea, veo que Genghis Khan, con toda la experiencia que él adquirió durante todo su proceso de vida, al ser un buen estratega, él sabía la importancia de la eficiencia. Algo sorprendente que de verdad me cautivó fue que normalmente hoy en las guerras, si se mueven 10 a 15 millas es considerado bastante. El ejército mongol se movía a 70 millas. Estamos hablando de algo impresionante. O sea, estamos hablando que ellos estaban y no estaban después. O sea, su modus operandi era como un estilo, se podría decir como guerrilla, pero una mezcla como de artillería y se podría decir algo motorizado para ese tiempo, ¿no? Claro, porque acuérdate que ellos, lo más importante para ellos eran los caballos. Sí, y ellos, el dominio del caballo, la forma de ataque a caballo era su fortaleza. Por tanto, era la forma como ellos atacaban y salían rápido por su habilidad en el caballo. Como tú lo dijiste, desde pequeños eran puestos en el caballo y tenían que dominar el arte del caballo. Uh-huh. No, y también vemos aquí cuando ellos van conquistando, algo que me hizo reír fue ellos vieron su objetivo en China, porque al ser nómadas ellos no eran productores, y ellos tenían que siempre comercializar para poder tener algo que otras personas sí creaban, y vieron en el Imperio Chino una oportunidad de conquista para poder expandir no solamente su imperio, pero también de tener esa oportunidad de ya no tener que comprar, sino solamente de suplirse una vez de que hayan conquistado. Pero algo sorprendente sobre la eficiencia del soldado mongol es que todos ellos debían, y dicen, todos ellos tenían una aguja y un hilo, tenían que saber coser. Era parte también de su disciplina, coser. O sea, imagínate, es algo impensado, ¿no? Que un soldado rudo tenga que ser tan, como quien dice, independiente, porque eso es lo que creo que Genghis Khan era, porque él siempre fue independiente, tuvo que aprender y hizo a sus soldados de esa manera, los forjó de esa manera. ¿Por qué? Porque no había nadie, solo ellos. Ellos tenían que valerse por sí solos. Entonces, porque las mujeres no iban a la guerra, porque las mujeres no las acompañaban, entonces tenías que tú mismo suplir tus necesidades, aprender a suplir tus necesidades, sobrevivencia, una regla de la sobrevivencia. Así es, y es verdad, ¿no? Entonces ellos miran su objetivo en la China, y me parece que Genghis Khan lo meten preso en la China por un tiempo, si no me equivoco. Fue considerado esclavo una vez que pierde una de estas batallas y no puede, y es puesto preso, pero al final de cuentas, mediante una estrategia buenísima, es nuevamente libre, pero
lo que vamos es que anteriormente, a ver, es tanto las ganas de vivir que tuvo que sobrevivir muchas adversidades. Y como te digo, fue una persona que fue enfocada, no perdió siempre su enfoque. Y ese enfoque es que hizo que él pudiera sobrevivir a todo eso. Claro. No, y también vemos que el Imperio Chino crea la muralla china por eso, para evitar los ataques mongoleses o el Imperio Mongol, pero ellos eran tan buenos en lo que hacían que fue irrelevante haber tenido un muro tan largo porque no lo podían parar. Lo que pasa es que obviamente, al ser nómadas, estaban en diferentes sitios y no podías cubrir todo el terreno. O sea, estabas construyendo aquí y te invadían por otro lado. Exactamente. Entonces, le hacían un hueco, porque esa era la estrategia. Y ellos no tenían un ejército grandísimo. Ellos creo que lo máximo que tuvieron como ejército eran 110 a 150,000 soldados máximos. Pero la estrategia siempre fue como un boxeador, pega y que no te peguen. Causa bajas y no tengas bajas. Ir rápido, por eso es que su ataque era rápido, porque eran buenos en caballo, entonces vamos, ataca y regresa, conquista. Exactamente, y ellos dominan, creo que hasta Corea ellos avanzan. Todo sí. El imperio chino prácticamente, él se vuelve el Khan, ¿no? Lógicamente el jefe grande, el rey, se podría decir, ¿no? Pero aquí viene lo importante, o sea, ya aquí él tiene que volverse más diplomático, porque aparte de los códigos de honor que él tiene, él sabía que él, con el ejército que él tenía, no podía dominar toda la tierra que estaba conquistando. Y aquí es donde es importante cómo él implementa su sabiduría para mantener las cosas en paz con aquellos pueblos que él ya había conquistado. Claro, porque al final de cuentas tienes que ser el conquistador, trae muchos enemigos también. Entonces tienes que saber pactar, arreglar de manera diplomática. Para eso habían alianzas, matrimonios, diferentes tipos de tácticas en ese entonces para que tu enemigo deje de ser tu enemigo y sea tu aliado. Claro, y una de las reglas básicas que él impuso, porque él sabía que la mayoría de los problemas del imperio mongol eran, como hablamos antes, el caballo y las mujeres. Él prohibió a las mujeres que sean raptadas o sean objetos, o sea, una prohibición total, porque él lo vivió en carne propia, ¿no? No solamente con su mujer, también su madre fue parte de algo similar, ¿no? Y aquí viene también otra cosa que me sorprende, ¿no? Yo creo que Genghis Khan estuvo muy adelantado a su tiempo cuando se trató de la igualdad, ¿no? Porque él puso a muchas mujeres en puestos administrativos en su imperio. Claro, porque lo había vivido dentro de su entorno con su esposa. Entonces, su esposa y su madre, porque al final de cuentas su madre se quedó con parte de su clan, con sus hermanos, y vio que eran resilientes y que no tenían el mismo poderío en la parte militar y de guerra, pero la sabiduría y la determinación que tenían era grande. Entonces por eso fue que pudo y vio que el rol que ellos podían cumplir dentro de su planificación de dónde podían ir estar por sus vivencias propias. Entonces él se dio cuenta que fueron importantes y que tenían roles importantes también. Dice que los historiadores que quizás esa fue lo más grandioso de Genghis Khan, el no solamente elegir buenos generales, pero también elegir buenos diplomáticos y darles la oportunidad a las personas. Parece que él era una persona que buscaba la competencia, o sea, gente competente y sin importar rasgos, origen, religión, porque acuérdate que él también dominó el área musulmana, dominó todas estas áreas, ¿no? El cual, algo que me llamó mucho la atención, porque él era un hombre que quería aprender también. Se dice que él llamaba a una congregación para que comiencen a exponer sus ideologías, la religión islámica, la religión católica, la religión cristiana, budista, y él, lógico, en esos tiempos ninguna de estas religiones debatían entre sí, pero con él siendo la persona que hacía la auditoría, las personas exponían y debatían,
y así fue que él entendía aún más sobre, no solamente sobre la cultura, sino también sobre sus convicciones, las convicciones de estos pueblos. Y algo que me sorprendió fue que él dedujo que él pensaba que las mujeres eran la razón más grande de las guerras, porque eso es lo que vivió, lo que le tocó vivir a él hasta cuando él cambió la regla. Pero él se dio cuenta que la religión era aún peor, Sí, como un porque, detonante a la guerra. claro, como tú lo dijiste, es verdad, él fue uno de los partícipes de lo que se llama la meritocracia, tener un puesto de acuerdo al mérito y no porque yo soy el jefe y yo te pongo a ti, sino poner las personas más capacitadas para esos puestos de liderazgo. Él consideró que para que todo su imperio vaya bien, deberían estar las mejores personas en los puestos claves o en los puestos que necesitaba, que esa persona esté capacitada. No es que él no esté capacitado, sino que simplemente yo prefiero delegar a alguien que sea capaz en este asunto, digamos así. Entonces, se dice que él practicó la meritocracia, o sea, estar ahí por un mérito, por tu mérito propio. Claro, y él era muy partidario de la filosofía de Confucio también. Sí, él tuvo mucha influencia de diferentes culturas, porque al final conquistar y, como tú dices, ponerlos a debatir y saber primero las debilidades de cada uno. También no creas que es solo por conocer o para que discutas, sino también saber las debilidades de las otras culturas, porque saber cómo piensan te ayuda a saber cuáles son sus limitaciones. Claro. Entonces, es algo súper sabio. A ver, quiero saber de ti, cuéntame, a ver, discutamos, para saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, en qué puedes fallar, en qué no puedes fallar. Por ejemplo, tales días no podemos hacer nada. Bueno, entonces ese día te ataco, porque no estás haciendo nada. Dios papaya, como dice. Sí, ese día nos dedicamos a orar. Ya, ese día vas a estar orando y no combates, entonces yo sí, te conquisto. Veámoslo así, entonces, conocer a tu adversario, saber lo que piensa, saber en qué creen, sus costumbres, eso es una información valiosa. Acuérdate que saber es una herramienta principal para todos nosotros, el conocimiento. Claro, y vemos el sentido de su curiosidad, ¿no? La curiosidad de aprender, porque como tú dices, él sí vino de una familia en donde se le inculcó el estudio, se le inculcó que aprenda más. Y parece que eso, a pesar de todo lo que le pasó, nunca dejó de cesar en él ser curioso por otras cosas. Algo que me sorprendió mucho, porque a veces no pensamos tanto lo genio que él era en el combate, o sea, en la batalla de Kiev, porque él invadió también todo Rusia. Rusia. Lo que me hizo reír fue que ellos sabían que los rusos eran demasiados para ellos. Y una estrategia que de verdad me dejó con la boca abierta fue que ellos no tenían suficiente madera para hacer sus arcos. Ahora, el ejército ruso, o sea, en ese tiempo, ellos no podían usar las flechas del imperio mongol, pero los imperios mongol sí podían usar la flecha con sus arcos del imperio ruso. Entonces ellos llevaron un pequeño ejército, pusieron un poco como de paja y madera para que el ejército de ese entonces ruso tirara todas estas flechas, y ahí fue que ellos consiguieron tener suficientes municiones para poder atacarlo a Kiev, el cual ellos prácticamente lo aniquilaron, o sea, no dejaron a nadie. Bueno, entonces, como estamos hablando, es genialidad y saber el conocimiento. Es eso, el conocimiento. Conocer a tu enemigo, cuáles son sus fortalezas y debilidades, claro. Claro, y aquí vemos también cómo él razonaba, ¿no? O sea, y cómo él también pensaba en las soluciones, ¿no? No tengo suficiente madera. Bueno, voy a utilizar sus propias armas para generar eso, ¿no? Ya que no lo puedo producir y eso ya está producido por el otro ejército, voy a crear una táctica para poder llevarme lo que necesito, ¿no? Y utilizarlo en contra de ellos, que es lo más chistoso de esto, ¿no? Utilizar las propias herramientas y armas hacia el mismo ejército que él está combatiendo. Claro, pero como lo vemos acá, es parte de un enfoque y un conocimiento. Eso es nada más que eso. Es lo que hay que traer parte de eso a la actualidad, es que las personas podamos otra vez volver a tener un enfoque y tener una fortaleza propia de enfocarnos y ser autosuficientes.
porque él al final de cuentas, de todos los personajes de la historia que hemos visto, tienen esas particularidades. No sé si vamos sumando algunos personajes de que pasa eso, de que la gran mayoría fueron personas enfocadas. Si ponemos a ver cada uno de los personajes que hemos visto hasta ahora, cada uno no ha perdido su enfoque. Claro, y más bien se volvieron más obsesivos sobre el enfoque. Claro, y eso hizo que ellos desarrollen técnicas, desarrollen experimentos, que generen conocimiento, porque todos estaban en esto, conocer más, porque estaban enfocados. Entonces, lo único que hay que traer esas virtudes a la actualidad para que podamos tener más personajes relevantes en la historia. Claro, y también vemos la evolución de él, ¿no? El cual es algo que uno debe de no desestimar, ¿no? De tenerlo, perderlo, conquistarlo y expanderlo. Pero también vemos la expansión de su sabiduría y cómo él gestionó, porque él sabía que el imperio era tan grande que él, como tú lo dijiste, él tuvo que poner a personas que lograban el mérito para gestionar, pero él era una persona que, a pesar de tener un imperio tan grande, él comía igual lo que comían sus soldados. Él nunca fue una persona que se vistió de lino o se vistió de seda o de oro. Era una persona que le gustaba la vida nómada. O sea, nunca cambió. O sea, eso es algo que quiero hablar un poquito y desarrollar más el tema. Él no dejó que el poder lo corrompiera en ese aspecto, porque no hay ningún monumento de él en ningún lado. No hay edificios hechos en honor a él, nada de estas cosas. O sea, él comía igual que sus soldados, él dormía en el mismo ambiente que sus soldados. ¿Qué clase de líder tú crees en que él se transformó por todo lo que él vivió? Porque, a ver, él se forjó, él fue un noble, digamos así, él fue un noble y después fue un plebeyo y forjó su carácter, de que él fue como, y llegó a ser como el soldado más raso, porque, digamos así, nadie lo quería, o sea, ni lo querían ayudar, entonces él se tuvo que formar solo, entonces él formó su carácter para no sentirse alguien diferente y que cuando llegó al poder siguió siendo el mismo, o sea, él no necesitó la valía de nada, ni de nadie, el mismo hecho de ser Genghis Khan era suficiente, o sea, la sencillez con la que él vivió. Claro, y nominados por otros, porque a él le dieron el título, como quien dice, del ser supremo de ellos. No es que él solo autodifundió. Claro, entonces a lo que voy es que él vivió todo esto, vivió lo bueno y lo malo. Entonces, la única forma de vivir o de sobrevivir fue actuar de esa forma, o sea, y no cambió. O sea, siguió siendo el mismo, digamos así, el mismo soldado raso. Entonces, él comía con todos, gestionaba con todos. Aparte de eso, que parte de su sencillez, digamos sencillez en mi punto de vista, ya sabemos que fue un personaje En otras cosas. Claro, la sencillez de él o de su comportamiento, digamos así, la sencillez de su comportamiento era de que él estuvo también en el fondo encarcelado y todo, entonces él no tuvo que ostentar nada. Anteriormente, cuando era pequeño, sí, porque estaba, como ya lo vimos, él era el hijo del jefe supremo de su clan, pero después no fue nada, él es lo que conoció durante toda su vida, huir, ser perseguido. Entonces él modificó su conducta y que eso también lo hizo ver como un líder diferente. Claro, y la inspiración que tiene que tener sus soldados al ver lo que él es uno más, que él no se agranda ante sus soldados, más bien tiene un sentido de pertenencia con ellos. Creo que eso habla mucho de su sentido de unidad con sus soldados, porque saben que como él también lo fue soldado en su tiempo, él sabe que no es tan bueno ser soldado, ¿no? Porque uno tiene que tener tantos compromisos y hay que siempre sacrificar más. Creo que esto también dio una buena nota a entender el comportamiento humano, porque algo que no se habla mucho de Genghis Khan es su entendimiento hacia el comportamiento humano, no solamente en el arte de la guerra, sino también como un líder motivacional. Creo que muy pocos hablan de esto. Pero yo veo que él motivaba por medio de ser influyente, de liderar con el ejemplo. ¿Qué tú piensas, David? Sí, porque, a ver, al final de cuentas, aunque eres el líder supremo, no necesitas esa valía, sino que él necesitaba estar
con todo su ejército, porque al final de cuentas iban todos a la guerra y todos eran iguales en la batalla, y dentro de sus códigos propios era eso. Entonces él nunca necesitó validación, por eso siguió siendo un esclavo, digamos, no un esclavo, un guerrero más, y su comportamiento fue ser como un guerrero, porque no tuvo esto de que nunca necesitó validación de los demás. Él se validó por sí mismo, por su forma de ser. Entonces, y fue motivacional porque todos nosotros en la posición que estamos, muchas veces los líderes, cuando van y están contigo y te acompañan, tú también te sientes parte de esa manada, digámoslo así. Pero en cambio, si el líder está arriba, tú ves que las mejores cosas son para el líder, creas un resentimiento. Claro. Y no solamente un resentimiento, sino diferentes clasificaciones en el cual tú no te sientes que estás al nivel. Y por eso te digo, Genghis Khan se ve que tiene un buen entendimiento de cómo no solamente darle el valor que se merece su soldado, pero también darle la dignidad, porque eso es el problema de muchos líderes en empresas, que ellos valoran más su posición que el valor humano que hace el trabajo para ellos. Y cuando no existe esta coordinación, ¿no? de darle el valor y la dignidad a los empleados, existe la discordia, existe el resentimiento, existe el pensamiento de que esta persona no tiene las mejores intenciones para mí, y lógicamente en el resentimiento, el pensamiento atroz de pensar por qué yo debería darle lo mejor si él no me lo está dando. Genghis Khan no dejó ninguna tela de duda para sus soldados de eso, ni siquiera dejarlos pensar en eso, porque como tú lo dices, para él esa era su familia también. Yo creo que él los veía como familia. Porque al final depende de ellos para seguir viviendo. Claro. Al final de cuentas vivían peleando o luchando, digamos así. Entonces, si yo me comporto igual con todos, me van a defender. O sea, todos vamos a luchar bajo el mismo propósito y en el momento que yo necesite la ayuda, lo voy a recibir, porque al final de cuentas no soy parte de ello. Soy parte de esta, digamos así, de esta agrupación. Entonces, todos luchamos por igual, todos somos iguales y todos nos merecemos el mismo respeto, la misma clasificación, digamos así, porque al final de cuentas parte de su código era ese. Claro, y vemos como en ese código él es un hombre honorable y respetable. Sin embargo, vemos que también él no tiene códigos, otras cosas, ¿no? O por ejemplo, el exceso sexual con las mujeres que él conquistaba, lógicamente en cada pueblo. Algo que sí sé de antemano es que muchas personas piensan que Genghis Khan iba y mataba a todos. No, él tenía que de verdad tener un buen propósito para poder aniquilar a todos. Por ejemplo, él no lo hacía como quien dice, yo voy aquí y a estos sí los voy a matar a todos. No, él era una persona que, te doy un buen ejemplo, creo que era contra el ejército persa, si no mal me recuerdo. Él le envía unos diplomáticos para que puedan hablar y así ellos se rindan y no tener que pelear. El ejército, creo que era el ejército musulmán o lo que es Afganistán hoy, o era el persa, no me acuerdo muy bien. Y resulta que ellos matan a todos los diplomáticos. Y asimismo, Genghis Khan no es impulsivo, manda de nuevo otros diplomáticos, de nuevo los mata. Entonces ya con eso, él dice, bueno, a esto sí lo voy a aniquilar a todos. Él tenía una justificación para cometer genocidio. Muchas personas, no estoy diciendo que esto está bien, lo que estoy diciendo es que él no era una persona psicópata en el aspecto de que hoy me levanté y me dio la gana de matar a todo este imperio o a esta nación. O sea, él justificaba por qué él tenía que aniquilar a todos sus enemigos. Sí, porque, a ver, como hemos visto, era un estratega. Entonces, cuando armas una estrategia, no lo haces de manera impulsiva. Es en base a qué puedo ceder, qué puedo hacer, qué voy a ganar, cómo voy a ganar. Son las preguntas que te tienes que hacer para armar una estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué forma lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? Son muchas preguntas las que tienes que hacer. Entonces, no es que vas y a lo loco dices, ya, hoy día tiras una moneda o algo al aire y dices, ya, esto voy a hacer. No, es preparación también, porque eso no se forja de la noche a la mañana y no es que se toma la decisión, si mañana llueve, mato 500. Si mañana hace sol,
los dejo vivir, ¿no? O sea, es en base a una estrategia. Y en esos tiempos las batallas se ganaban por estrategia, porque todos tenían las mismas armas, todos tenían las ganas de luchar, de no ser conquistados. Eso es Así lo que es. ganaba las batallas. En ese entonces era la estrategia y esa las ponía el líder. Mm. Aquí vemos también cómo esa decisión de vivir aislado quizás lo llevó mucho no solamente a controlar sus emociones, pero también a hacerse esas preguntas, ¿no? La pregunta es, bueno, si sobrevivo, ¿cómo voy a lograr obtener lo que es mío, lo que me corresponde, cómo voy a rescatar a mi esposa? Y se ve aquí muy claro como este líder, Genghis Khan, no solamente se hace preguntas inteligentes, pero desafía a la emoción para que no, o sea, la emoción él la usa como una inspiración para lograr su propósito, más él usa la lógica para dar los pasos que necesita esa motivación, porque no es una persona impulsiva, como tú lo acabas de decir. No era una persona impulsiva, es una persona muy pensante, pero que usaba su emoción como el detonante a ganar. Sí. No sé, tío, para mí no fue impulsivo, porque ya te digo, las batallas se las ganaba por estrategia en ese entonces, no era porque todos tenían casi las mismas herramientas, las mismas, todo, era la estrategia, era preguntarse muchas cosas para, Claro. obviamente, si me atacan por el flanco, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sorprendo? No tengo recursos, ¿cómo los obtengo? Y obviamente hay que saber la gente que no es que esas batallas se daban de un día a otro, eran situaciones pequeñas y se iban ganando las pequeñas batallas, las Pero decisiones que David, se tomaron ¿tú también. tú crees que ellos también tener un ejército pequeño en comparación con los otros lo llevó también a siempre hacerse esas preguntas estratégicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el imperio chino era muchísimo más, estamos hablando de millones, ¿no? El imperio mongol solamente tenía, creo que hasta 120,000 soldados, o sea, no tenía más. Entonces, ellos estaban obligados a ser estrategas. Claro, ¿por qué? Porque, como tú dices, al ser en un número más inferior que sus contrincantes, no podían ganar en un cuerpo a cuerpo porque el ejército contrario era mucho más poblado, digamos así, era mucho más grande. Entonces, si se ponían a luchar uno a uno de una manera salvaje, iban a perder. Yo puedo ser un gran guerrero, pero no me puedo enfrentar si me ganan 10-1. O sea, cada uno tiene que matar a 10 y no es así. Entonces, si yo armo la estrategia, yo puedo ganar con una buena estrategia, porque al final de cuentas no voy a matar a los 10, puedo matar 3, pero hago huir y ahí tengo que atrapar al líder para que se rinde el ejército ante mí. Entonces, es toda una estrategia, cómo la agarro, cómo voy, cómo disminuyo la cantidad de soldados de ellos. Yo de por sí tengo que armar una buena estrategia. Entonces, eso es lo que tenía que hacer. Oye, David, y si hoy Genghis Khan fuera un empresario, ¿Ya? qué grandes hazañas hubiera conquistado en el mundo empresarial, con la lógica y el entendimiento y lógicamente la resiliencia que él tiene y la adaptabilidad que él tenía. Yo lo pondría como un estratega, alguien dedicado a, primero, ventas. Oh, claro, sería un, como dice, un superdotado en las ventas. Ya sería un CEO. Sí. Ya, Fortune 500. sí. Pero yo lo pondría a vender para mí. Para mí, quizás en una venta automotriz. Claro. Y por ejemplo, me gusta mucho tu análisis de si hoy él fuera un empresario. Yo creo que sería quizá un poco intimidante negociar con él, tan solo por el afán de que él tiene de siempre de ser determinado, de lograr su objetivo, sea como sea. Pero eso sí, siempre respetando sus códigos de honor. Ahora, ¿cuál tú crees que es su debilidad? Porque el código de honor puede ser una debilidad y también una fortaleza, ¿no? Sí. Primero porque si me ponen a escoger y me ponen en la postura donde yo tengo que escoger, yo sé que si no escojo bien, yo mismo
y no tengo opción a cambiar porque soy yo el que he puesto esa regla, digamos así, o me pongan, si yo no hubiese sido el Khan, por ejemplo, y si yo quería ascender, tenía que matarlo, capturarlo, traicionarlo, ¿ya? O que en una de estas situaciones, no de guerra, sino entre el afán de conquista y esto de ir y tomar posesión de las mujeres vulnerables, la mataba, por ejemplo. Fue muy brusco y murió. Ya maté a una mujer y quizás la pena era morir. Entonces, al ser muy cerradas, muy estrictos, podría darse a que se den estas situaciones y no puedas contradecir porque tú mismo las pusiste con rigurosidad y sentenciaste a muchas personas por su rigurosidad. Entonces, ese es el punto débil de que fueron tan rigurosas y las penas eran tan rigurosas. Entonces, si tú caías en estas faltas, sabías que la rigurosidad te iba a tocar. Entonces, ya tú como líder no podías ablandar la situación, te tocaba. Claro, yo creo que una de las fortalezas de él fue, y algo que veo psicológicamente, es que él siempre fue honesto consigo mismo. Él siempre se sinceró así consigo mismo. Y veo que, por ejemplo, él no trataba de que la sociedad lo aceptara por lo que él era o no era. Él siempre fue original a lo que él era, independientemente si cosas parecían contradictorias en su momento, porque acuérdate que en el tiempo que él gobernaba, no existía, como hablamos anteriormente, que una mujer fuera una funcionaria. Él siempre se sintió seguro en sí mismo. Y es algo que creo que es una de sus grandes fortalezas psicológicas, saber de que estos cambios o que son muy abruptos en las sociedades entonces, sí. A él, si a él le parecía que eso era lo justo, a él no le importaba la opinión secundaria, él no le importaba el qué dirán. Era al parecer era un hombre muy seguro de sí mismo y sus convicciones. Y creo que eso quizás también hace que él tenga ese grado de genio, de poder expresar lo que él era sin tener el miedo a la represalia. Sí, porque, a ver, como ya vimos, si todos nos ponemos a recordar a Genghis Khan, nos damos cuenta que él fue muy resiliente, que no tuvo nada fácil. Entonces, la valía de él era esa y se forjó de esa forma. Por tanto, él creó un pensamiento crítico que todavía sigue hasta ahora. Yo creo que, como te digo, ahora perdemos mucho el enfoque, no podemos tener ese tipo de líderes, ese tipo de personas resilientes ante las adversidades, porque al final de cuentas no tuvo solamente una adversidad, sino muchas. Entonces, claro, y fueron adversidades y era de vida o muerte también. Claro, pero a pesar de todo eso, una persona con muchas convicciones cimentó pensamientos muy críticos desde el momento de su época y a su vez pensamientos muy radicales, que para mí a la fecha de su nacimiento, de su legado, fueron muy radicales y que se siguieron hasta la actualidad, muchos de esos. Claro, y creo que también algo que la gente se olvida es que el sistema que implementó Genghis Khan fue muy revolucionario. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, incluso Genghis Khan crea la idea de un banco, porque al él expandirse tanto, los comerciantes tenían que pasar por zonas muy largas, ¿no? Rutas muy largas. Entonces él creó esto donde tú podías depositar tu dinero, tus bienes, o sea, y poder reclamarlo en otra tienda. O sea, a donde tú ibas. Para mí, o sea, eso es un sistema bancario. Se le adjudica a los italianos de haber inventado el banco, pero al parecer vemos que Genghis Khan tenía el modus operandi, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, al poner reglas claras, a ver, lo primero que él hizo fue, a ver, al extenderse, él dominaba varias rutas, pero tenía que asegurar, porque él tenía que asegurar comercio, ya, porque él no producía nada, al ser nómadas, ellos no producen nada, necesitan recursos, entonces yo necesito que pase, o sea, yo te protejo,
pero necesito que me pagues algo por la protección. O sea, yo ya no te voy a saquear, voy a permitir que tú comercies, porque necesitamos ese flujo. Yo también necesito recursos, no aquí, sino allá. Entonces, tengo que negociar con todas las fronteras para mantener el orden. Entonces, la creación de este sistema de tipo banco era para evitar saqueos, para evitar un buen comercio. La ruta de la seda fue, creo que uno de los... Sí, la ruta de la seda, ajá, exactamente. Porque era lo que se comerciaba desde China y era algo que necesitaban de un punto A llegar a un punto B. Entonces yo te resguardo esta ruta. Pero ¿por qué? Porque no debían de caer en caos, porque ya vivieron en caos y vivieron mal. Y por eso eran temidos y conocidos los mongoles, por ser muy agresivos, por ser un pueblo que no dejaba nada. Sí, fueron así, pero al unificar todo esto, se dio cuenta de que necesitaba mejorar ciertas situaciones, mejorar comercio, mejorar y asegurar de que obviamente no sean saqueados, porque necesitabas que los recursos lleguen de un punto A a un punto B. Claro. Y una gran responsabilidad también, porque él sabía que esto era donde se pagaban impuestos por estos comercios también. Pero otra cosa también que fue él tenía un pensamiento muy crítico, como tú lo dijiste antes, que él incluso, algo que Thomas Jefferson admiraba mucho de Genghis Khan y adoptó esto a la Constitución de Estados Unidos, fue la libertad de seguir la religión sin ser forzada, ¿no? O sea, las personas pueden elegir la religión que ellos quieran sin ser forzados, porque en esos tiempos, lógicamente, se forzaba a una persona a ser cristiana o a ser musulmana o budista. Él prohibió completamente esto, que era una elección de cada persona elegir la religión y no podían ser forzados. Por eso te digo, era algo impresionante, ¿no? Pero ¿por qué decirte? Eso lo topamos al inicio de la charla de hoy, era porque se dio cuenta de que anteriormente las luchas y las guerras eran por mujeres, pero se dio cuenta que por religión era la peor de las causas más terribles, por las diferencias de criterio y de posturas de cada una de las personas que defienden la parte religiosa. Entonces, por eso tú ves que ese es el problema, entonces no puedes imponer sobre algo que te va a causar un problema. Más bien y la sabiduría de darles más libertad de escoger en vez de prohibirlo, porque al prohibirlo lógicamente vas a crear una revolución, pero al darle la libertad, o sea, sí, chévere, tú quieres tu religión, no hay problema. Practícala, pero no puedes obligar a otro. Así de fácil. O sea, tú tienes la libertad de hacer todo lo que tú quieras, pero no puedes obligar a otros a seguir tu religión. El cual fue un movimiento muy estratégico. O sea, por eso te digo, los pensamientos de él estaban muy avanzados. Y también lo que veo aquí, lo mucho que él tuvo que haber aprendido al ver todos estos problemas que existían en estas diferentes culturas, que él pudo ir resolviendo poco a poco, ¿no? Entonces, me parece, te digo la verdad, muchos lo ven como un estratega, como un bárbaro. Yo sí lo veo a un nivel de genio, a Genghis Khan. Es como se dice por ahí, es otro tipo de genialidad. No es la genialidad del sabio, no es la genialidad del hábil, de una habilidad especial, pero la genialidad de él, aparte de su estrategia militar, fue resolver problemas que ahora los vemos sencillos, pero en esa época, ¿cómo resuelves ese problema? Y no habían leyes, ¿no? Claro, una, no había leyes. Dos, no había una educación formal como la hay ahora. Era la sabiduría pasada por su padre o por tu madre o por lo que viviste. Ya, no había libros, no había escritura ni el idioma. Él lo cimenta y él lo hace, lo aterriza, porque ya sabes que entonces los mongoles sí tienen que ordenarse, tener su alfabeto, idioma. Sí, ahí sí. Porque él se dio cuenta que ese era un gran problema, que ellos no tenían una identidad propia y les dio también esa identidad. Entonces resolvió problemas que ahora vemos como fáciles y sencillos, pero que nosotros hemos vivido situación diferente con una educación formal. Él no tuvo una educación formal. Entonces, poder resolver estas situaciones en esa época le dan una genialidad. Claro, y vemos también, porque hemos hecho algunos episodios con Tesla, hemos hecho episodios con Vivian, y vemos
lo adelantado que están estos personajes a su tiempo, ¿no? Sí. Y vemos en Genghis Khan un hombre que podría tranquilamente vivir hoy y no te darías cuenta. O sea, en el aspecto de su diplomacia, de su estrategia, de su liderazgo, de muchos de estos factores. Lógicamente, los bárbaros creo que sería que estaría en cárcel, ¿no? Sí. Por los bárbaros que era. Pero vemos que Genghis Khan no era una persona impulsiva. O sea, Porque no sí, iba como... sí, pero es que si te das cuenta, si él no era bárbaro, de seguro no hubiese sido Gran conquistador, conquistador. Estoy de acuerdo contigo, al 100%. pero Tenía fue que tener ese instinto asesino. sí, pero fue un conquistador que no fue solo a matar, fue a organizar, fue a generar cultura también, porque él se dio cuenta de que necesitaba eso, porque no solamente venció, aniquiló, no dejó nada en pie, no, sino que también llevó, por ejemplo, un bárbaro 100% no te protege, no genera una ruta de la seda, no genera un idioma y una identidad para los mongoles, no genera poner dentro de los puestos claves a quien lo merezca y no este es mi amigo, mi general, lo pongo en este. No, entonces lo hizo, o sea, es otro tipo de genialidad. El tipo tuvo que ser un bárbaro para conquistar, pero también tomar estas decisiones le dan su genialidad. Claro, y ese es el legado que él deja, ¿no? Nos deja un legado de enseñanza de la importancia del sufrimiento, ¿no? O sea, lo que hace el sufrimiento para nuestro crecimiento hoy en día que se vive de la gratificación inmediata, porque lamentablemente estamos produciendo dopamina sin hacer el mínimo esfuerzo. Y eso es igual que una persona que tiene adicción a las drogas. Es una recompensa inmediata para tan poco esfuerzo. Y normalmente nosotros estamos diseñados para hacer mucho trabajo y tener una pequeña recompensa de dopamina. Genghis Khan, vemos que o sea, su esfuerzo lo llevaba a pequeñas victorias propias que nos inspiraban a seguir, a tejer, a conquistar, pero también a dejar un legado que hoy no solamente hablamos de él, pero también nos admiramos de lo adelantado en su tiempo que él estaba. Por eso, como estábamos conversando, para su época, que no había estudios, que no había lengua, que no había la forma de trascender, trascendió. Tanto que podemos hablar de él, hay historias, libros, frases incluso de él, cuando no había un lenguaje escrito formal. Entonces, alguien que trascendió en el tiempo por su importancia. Claro. ¿Cuál tú crees de todas las cosas que él hizo para ya poder culminar, güey? De todas las cosas, porque hizo muchas cosas. ¿Tú crees que él le cogió un sentido de patriotismo hacia su... Porque él, acuérdate que todos eran nómadas, no era como quien dice un país, que todos tenían sí tenían los mismos códigos, pero no las mismas culturas, ¿no? Cada quien tenía su cultura como nómada. Pero ¿tú crees que cuando él desarrolló esta visión de unificar a todo el imperio mongol, nació en él el patriotismo? Generó el espíritu patriota porque no existía. Al estar distribuidos en diferentes partes, cada uno defendía su terruño o su clan. Por ejemplo, al unificar todos, debiste de unificar ideas y hacer sentido, ejercer un sentido de orgullosos como mongol. De ahí hacer que en cada uno de ellos crezca este sentimiento de orgullo hacia su propia raza, hizo también que conquistes. Pero tuvo que resolver lo primero, que es hacer que todos se unifiquen, porque todos tenían ideas y pensamientos diferentes. Entonces yo creo que lo que él mejor hizo fue eso, crear ese sentimiento, pero organizando primero y creando teniendo directrices adecuadas para que todos lo tomen de una forma correcta y a su vez con un entendimiento fácil, sencillo, para que todos tengan esa identidad de patriotismo, digámoslo así. Porque anteriormente no era un Estado, no eran un Estado. Claro. Era una raza que estaba distribuida. Eso, bien dicho, era una raza distribuida, porque eso es lo que es ser nómada, ¿no? Misma raza distribuida en diferentes lugares. Algo que me gustó mucho que dijiste fue el sentido de pertenencia al unificarse, y esto conllevó a lo que tú dijiste, David, de crear
la caligrafía, ¿no? La escritura, para que así no solamente quede forjado el legado, pero también quede las historias. Bueno, en este caso, a Genghis Khan nunca le gustó que se hiciera oratorias o escritos sobre él. No, más bien su legado vive por lo que otros cuentan de él, el cual habla muchísimo más sobre la grandeza que él pudo cortejar durante esos tiempos. Sí, porque ya vimos que a todos estos genios no les gusta mucho el reconocimiento, sino que les gusta dejar un legado. Así es. Dejar eso. Y es un legado David, hermoso para mí. Fuera de que fueron bárbaros y todos, es un legado para la humanidad. Constructivo. Sí. Dentro de la destrucción causada fue un legado constructivo. Claro, es que lógicamente para construir a veces la destrucción trae más construcción. Es casi como una ley de vida. Una pregunta para ambos. ¿Qué legado te gustaría dejar a ti? Porque ya que estamos hablando siempre hablamos de genios y estos personajes, ¿cuál sería la imprenta o el legado que a ti te gustaría dejar, David? A ver, yo le digo a mis hijas siempre, es que primero tienes que saber, estar siempre presto a saber y a aprender, ¿no? Pero sobre todo es el saber netamente es decidir, tomar decisiones. Entonces yo le digo, yo no te puedo enseñar nada, yo te puedo decir cómo es el mundo, qué es lo que necesitas, pero al final de cuentas eres tú la que tienes que tomar las decisiones, porque te toca a ti decidir y saber qué es bueno y qué es malo. Ya lo sabes, pero tú decides. Entonces al final de cuentas lo que yo como padre te puedo enseñar o el legado que te puedo dejar es que enseñarte para que tú sepas decidir, porque al final de cuentas siempre todos nosotros tenemos que decidir. Entonces, si yo te enseño todo, eres tú quien tomas la decisión en base a lo que yo te he enseñado, el poder de decidir. Y siempre se lo digo a mis hijas, yo no te puedo enseñar nada, porque al final de cuentas, cuando tú estés dentro de una situación, tú eres la que decide, no yo. Yo te puedo enseñar a cómo tomar la decisión, pero eres Claro. tú la que la toma al final de cuentas. Y yo creo que ese es el legado que para mí es... y les dejo y siempre les hablo a mis hijas de eso, de que sepan decidir. Claro, y eso es algo que es muy importante como padre, lógicamente, enseñarles a discernir la información, porque eso es lo único que uno puede hacer, o sea, darle el pensamiento crítico, cómo tú discernes ciertas informaciones, cómo buscas más perspectiva, etcétera, etcétera, la emoción, la lógica, pero al final de cuentas, el debate emocional, lógico, el subconsciente, el inconsciente y la conciencia de lo demás es un análisis propio que uno conlleva al poder de decisión. Y muchas veces me gusta hablarles no de los logros, sino de mis errores, pero no para que cometan mis errores, sino para que ellos tomen esto de que decidí mal y que las consecuencias de decidir mal y que las ve. Claro. Entonces, hay que enseñarles las dos caras de la moneda, lo bueno y lo malo. Entonces, porque al final de cuentas, yo no voy a estar con ellas cuando ellas tomen las decisiones. Entonces, es eso, saber que ellas sepan decidir. Claro, y nos marcan, ¿no? Porque lo dijiste muy bien, el poder de decisión de Genghis Khan fue, te digo una cosa muy admirable, a pesar de lo bueno y lo malo, porque todas las personas tienen lo bueno y lo malo, pero el poder de decisión de él se nota de que su discernimiento de información y las experiencias de vida que él tuvo lo llevó a tomar decisiones astutas en muchas cosas, porque creo que él era más astuto que sabio. Tenía mucha astucia, que más que sabiduría. Pero vemos que también su lado compasivo lo hacía un buen diplomático, porque él también exploró esa parte de él. Y yo siempre yo pienso como legado, así mismo, que mis hijos sean personas de bien en la sociedad, que sus decisiones sean basadas en amor, o sea, que sean todo lo contrario al ego, al orgullo, para que ellos así sus decisiones sean en connoción a la paz o a la connoción de poder unificar, desarrollar, construir. Y si se equivocan, ver el significado de lo que es errar, porque cuando uno erra hay un significado, hay tanta importancia de información que aunque nos duela admitirlo en el momento, hay tanta información tan valorable que nos olvidamos que ese es el fruto del crecimiento, ¿no? De ahí, como tú lo dijiste un día, es el fruto de la sabiduría, ¿no? El error.
el equivocarse, el tropezar, el volverse a levantar, el ser resiliente. Y lógicamente el legado que me gustaría personalmente dejar, eso en base a mis hijos, ¿no? Pero personalmente es tratar de darle más perspectivas al ser humano, especialmente en el mundo que vivimos hoy. Vivimos en un mundo que se vive del egocentrismo, se vive mucho de manipular a la otra persona, especialmente aquellos que tienen las necesidades, de usar el poder para poder llevar al filo de la cornisa a las personas. Vemos tanta corrupción, vemos tantas cosas negativas. Y si este canal, o sea, las conversaciones que tú y yo tenemos, David, pueden expandir el conocimiento, la filosofía, la psicología, puedas generar un pequeño cambio, así sea un solo vidente. Yo creo que eso sería un gran legado, que alguien, una sola persona se acuerde y diga, oye, ese David Wendell, me acuerdo lo que dijeron sobre esa conversación de Genghis Khan, y lo que aprendí de aquello es que yo necesito aprender a través del sufrimiento y ser resiliente, ¿no? Yo creo que con eso sería un legado bonito, así solamente sea una sola persona. Ahora, si son muchos más, mejor. Pero yo creo que esa es la intención detrás de todo esto. Sí. Esto, claro, se resume en un capítulo que vimos, que hicimos, y que yo sé que tú te la sabes muy bien por lo que eres cristiano. Yo tiro mis palabras al viento, el sembrador su semilla. Así es, no, lo dijiste, oye, lo mataste ahí, lo dijiste muy perfectamente. Tira la semilla y ya es cuestión de ti de hacerlo crecer, ¿no? Y como vi por ahí, el agricultor siembra y no está todos los días sacando o escarbando en la tierra para darse cuenta si está creciendo o no, o está germinando esa semilla. No, él cree en el proceso. Yo lo hice bien, está de una forma correcta sembrado. De ahí va a salir un árbol. Él no tiene que estar todos los días desenterrando la semilla para ver que está germinando. No, él cree en el proceso. Así mismo nosotros tenemos que creer en el proceso, pero para eso tenemos que actuar bien. Así es. Y aunque el resto no lo haga, no, este soy yo. Y este Así soy es, yo. así es. Y como yo quizás cause un cambio en una persona, pero estoy contento de que esa persona también haga el mismo efecto multiplicador, y ya no seremos uno o dos, vamos a ser muchos. Claro, y de eso se trata, ¿no? De, como tú dices, de germinar, de producir, de sembrar y saber, como tú lo dijiste, sembrar en tierra fértil. Creo que eso es importante, donde cae tu semilla en una tierra fértil. Pero, ¿qué es lo que ambos aprendimos, David, para cerrar hoy sí el capítulo de Genghis Khan? ¿Qué aprendiste de ese capítulo? Y yo también voy a responder esa pregunta. Mira, algo que se repite, que es ser resiliente. Ser resiliente ante las adversidades, enfocarte, tomar las mejores decisiones, y el ser el resiliente me va a ayudar para las generaciones que nos están viendo es a que nosotros generemos cambios desde nuestra vivencia, cambios hacia la humanidad o cambios para mejorar, porque todos nosotros tenemos que dejar un legado, y ese legado, aunque parezca pequeño para nosotros mismos, es un legado muy grande, y ese legado nosotros no se lo damos a toda una comunidad porque no somos líderes de comunidad, pero sí al pequeño fragmento que nosotros tenemos de la sociedad, que es la familia, nuestra familia. Y ese efecto multiplicador se verá en el tiempo, y será como cuando tú lanzas una piedra al mar, va creando esa onda expansiva y se va a expandir. Entonces, con ese núcleo pequeño de la sociedad que es la familia, nosotros podemos generar ese gran cambio o generar ese movimiento del río, del agua, cuando arrojas una piedra. Y eso también me indica que dentro de algo caótico puedo generar algo sereno. Muy bien dicho, me encantaba. Yo creo que lo que aprendí, aparte de la resiliencia, es el poder de la adaptación, y a través de las experiencias que tenemos, cómo implementamos
lo que hemos aprendido en la adaptación para volvernos más humanos y diplomáticos. Y vemos eso en Genghis Khan, ¿no? De ser un nómada bárbaro, extremadamente disciplinado, una persona, como tú lo dijiste también, una persona estricto con sus códigos, volverse una persona que expandió su conocimiento para entender a los demás, para poder no solamente unificar a su propio pueblo, el cual le dio, como tú lo dices, la identidad de ser mongol, pero también de unificar a las diferentes otras razas que conquistó y de verdad promover la diversidad de pensamiento, de religión. Es sorprendente ver cuando tenemos un objetivo claro, así no sepamos cómo hacerlo aún, aprender en el camino de adaptación, porque tú tocaste la resiliencia es tan importante, porque te va dando toda la información que no tenías, porque sigues en el proceso de crecimiento, ¿no? Si no eres resiliente, no sigues en el proceso de crecimiento y no hay información vital para tomar mejores decisiones. Y veo que Genghis Khan astutamente utilizó esto para ser el gran conquistador que fue. Y nos deja un legado de preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es nuestra gran conquista? ¿No? ¿Qué queremos nosotros conquistar estando en una posición mucho mejor que la que él estaba? Y como tú lo dijiste, ¿no? Influimos a través de familias, amigos, pero esta es la responsabilidad que tanto David y yo tenemos, porque ambos somos profesionales, de tratar de influir de la mejor manera a las personas que nos escuchan, no para que crean en las palabras que decimos, sino para que ellos puedan crear sus propias convicciones a través de lo que estamos enseñando. Eso fue algo vital que de verdad me impactó mucho de Genghis Khan y no imaginé llegar a ese punto, te digo la verdad, David, pero de verdad me dejó eso, ¿no? A mí me gustan estas charlas que tenemos, este podcast, que tenemos personas que lo escuchan, es el hecho de que vemos un lado diferente de la historia de personajes que muchos de esos oprimidos, controversiales, y le damos una mirada diferente. Y para mí siempre el speech final que damos me parece que es el resumen y con dos puntos de vista diferentes, pero a su vez asertivos, ¿ya? Definitivamente. Pero asimismo, que esta orientación que hacemos nosotros, las personas cuando nos logren escuchar y ver, le den un significado diferente y fuera bueno que se creen comunidades para hablar lo mismo, no solo de los personajes que estamos viendo, de todo, porque al final de cuentas cuestionar o hablar nos hace pensar mucho. La gente ahora no piensa, la gente ahora no piensa mucho, porque como tú dijiste, tenemos al alcance muchas cosas y nos hemos idiotizado. Estamos en una sociedad que está muy, yo lo veo como que muy sumisa. Hemos llevado a que la mayoría de la sociedad les gusta que todo se lo entregue simplificado. Entonces yo creo que necesitamos un poco de desorden dentro de este orden. Y nosotros podemos generar eso. Sí, bueno, David, ¿de qué vamos a hablar en nuestro próximo programa? ¿En dónde te quieres aventurar esta vez? No sé, hermano, no sé, los temas tenemos. Lo que pasa es que cada tema es no sé, le damos la vuelta al personaje, comenzamos hablando, pero al final, por eso te digo, el speech final me parece lo más controversial. Y es un resumen, aunque le damos la vuelta al personaje, hablamos de él, pero el speech final, dentro de la postura de cada uno, dejamos, no sé, es algo hermoso al final. Es como que deja una huella el personaje, ¿no? Sí, y el speech final es el que lo acomoda, se lo acomoda, bueno, no se lo acomoda, sino que se lo hace, y el speech final es generar también conciencia. Entonces, y el speech final es para mí digamos, lo más complicado, porque al final es lo que tú quieres orientar a que las personas también generen algo. Claro. Bueno, yo te tengo un tema, ya que estamos hablando de la sociedad y el impacto psicológico que está teniendo todo lo que se está facilitando, ¿no? Como tú dices, todo viene simplificado. ¿Por qué no hablamos sobre un aspecto psicológico que toca ese tema, que es la persona y la sombra, de las teorías de Carl Jung? Sí, yo creo que te va a gustar mucho. Pásame la información para comenzar a ver, porque de verdad,
la sombra es algo que lo tengo al lado. Es muy impactante, David. Si tú crees que la de Y Sigmund Freud fue muy bueno, no, esta de tienes aquí, que dar. yo creo que esta de aquí te va a explotar la cabeza. Sí, porque lograr comprender Sigmund Freud, de verdad que me costó en un principio. Claro, y acuérdate que el Sigmund Freud habla del subconsciente. Carl Jung habla del inconsciente, cosas Ya, que suceden inconscientemente. Mira, te voy a pasar la información porque creo que sí, te va a gustar mucho el tema, David. sí, porque el inconsciente es algo muy introvertido, algo dentro. En cambio, el subconsciente es el abajo, o sea, bueno o malo. Así es. En cambio, este está interiorizado, o sea, Claro, es más profundo y es como inconsciente, ¿no? Ocurre sin pensarlo, se manifiesta. por eso que lo llamas como la sombra. Sí, se llama la persona y la sombra. Y más o menos para que tengas una idea, la persona son las máscaras que usamos para entablar en una sociedad o las reglas que implanta una sociedad. Y esas máscaras que usamos hace que reduzca lo que de verdad somos nosotros. Y eso reprime muchas cosas que van a tu sombra. Ya. Y en tu sombra existen cosas oscuras, porque todo lo que tú haces como persona, por las máscaras que tú usas para quedar bien con tus amigos, para quedar bien con tu novia o con el trabajo o con las normas sociales. Entonces tú vas usando diferentes máscaras, el cual va debilitando lo que tú eres y va resintiendo lo que tú eres a la sombra, ¿no? Ya. Entonces es algo, Esa por pequeña, ejemplo, esa pequeña vocecita que dice, no saludes a nadie, chucha, que todos valen verga. exactamente, pero lógicamente aquí hablamos de dos temas psicológicos que van de la mano, ¿no? ¿Por qué nosotros usamos diferentes máscaras y no podemos ser nosotros mismos, ¿no? Cuando tú estás solo, tú eres tú mismo, no hay nadie que te juzgue, no hay por qué usar una máscara. Sin embargo, lo difícil es confrontar a la sombra, el cual tú ya has reprimido tantas cosas de lo que tú eres, pero la sociedad, tú sientes que la sociedad lo va a reprimir, no lo va a aceptar como tú eres. Entonces existe muchos traumas, ¿no? Sí, pero el trauma lo causas. Tú alimentas la sombra por las máscaras y la cantidad de máscaras que tú pones. Claro, por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, si, tú conoces a alguien que te gusta, supongamos, y supongamos que tú no tengas dinero, tú usas una máscara, no decir la verdad que no tienes, ¿no? Tú usas una máscara, o sea, tú comienzas a esconder lo que tú de verdad eres para pretender ante otra persona lo que tú quieres ser ante ella. Tú no le vas a decir, bueno, no tengo plata, estoy quebrado, no te puedo llegar a hacer nada. No, tú vas a ponerte una máscara en ese momento, una persona, para poder quedar bien con esa persona, pero lo que pasa es que te estás mintiendo, ¿no? Y comienzas a reprimir el verdadero tú, el verdadero tú que no tiene dinero, que no tiene como para sacarla a comer, ¿no? O para invitarla a una cena. Entonces, eso va construyendo tu sombra. Claro, entonces, más o menos, yo creo que te va a gustar mucho el tema, David. No, sí, a mí me gusta porque aprendo. Pero después tenemos que hablar de algo químico, David. Ya para ir preparando algo de eso. Y tú eres el que tiene que elegir el de la química. ¿Ya? A ver el tema. Oye, por cierto, ¿cómo va el libro de Dostoyevsky? ¿Sabes que lo paré? Estaba en la mitad y lo paré. Lo que pasa es que al darme más responsabilidades, porque ya, ok, el primer mes de adaptación, pero ya en me están dando, por ejemplo, ayer salí 6:30, 7 de la noche casi a la empresa, llegando 8. O llego y paso de las 8 horas, 6 paso afuera. Entonces, Claro. las 2 horas ya llego a hacer actividades administrativas y acá estaba haciendo mucho sol. Yo andaba en un carro sin aire acondicionado. Entonces llegaba, ya mi pana, yo cogía el calzoncillo, lo exprimía y salía el sudor, más o menos así, a tal, Guayaquil. Y yo andaba sin aire. Entonces eso me tenía agotado. Pero, Claro. Es más, yo me dormía 8 de la noche. Está temprano. Claro, porque ya llegaba hecho nada, ya llegaba aquí con medio, hablaba con las niñas, me bañaba y a dormir. 8:30 yo estaba durmiendo. Oye, pero hasta ahora ¿qué te parece el libro hasta ahora? La genialidad del autor es crear la creación de los personajes y cómo los va uniendo dentro de la trama, ¿ya? Y como lo dejo y el análisis que hizo mi hija, en un momento habla en primera persona,
y en otro párrafo habla como en tercera persona o en segunda persona. Entonces tú tienes que en verdad prestarle atención y leerlo porque no sabes en qué momento está hablando desde el enfoque en primera persona, en segunda o tercera. Entonces, si entonces es una lectura que tienes que ponerle el asunto porque no sabes al final de cuentas. Si no le prestas atención, no Te pierdes. sabes, te pierdes porque en un momento te habla en primera o segunda o tercera persona. Entonces, y me parece súper bueno. Mi hija también lo está leyendo, sí te dije. Entonces, Sí, ahí a sí, veces sí. sumamos criterios y también aquí está otra vez una gripe o un tipo COVID. Entonces, ¿te recuerdas que íbamos a grabar y yo te dije, no, estoy hecho polvo, no Sí, se me sí, sí, escucha me nada? acuerdo, estabas enfermo. Y otra vez estoy agripado. Chuzo, Entonces, no. estamos dando vueltas en la familia. Comenzamos primero mis hijas, yo, mi esposa, después otra vez mis hijas, mi esposa y otra vez yo. Entonces estamos en ese círculo. ¿No? Chuzo, qué bestia, hermano. Ahora se Y, y, recupera y así están en todas las familias, creo que le están dando vuelta a lo mismo. como una rotación prácticamente. Claro, es que obviamente si alguien de la familia viene infectado o de su trabajo o de las escuelas, el mismo núcleo familiar y otra vez todo se repite. Entonces sales y algunos dicen que, bueno, no dicen, se han hecho exámenes y es COVID. Entonces a la final no se sabe si es una enfermedad gripal o es COVID. Bueno, David, te quiero hacer un reconocimiento público ante todo. Tu apoyo total hacia el podcast, apoyo hacia mí porque somos amigos de tantos años, imagínate. Creo que nos conocemos de que tenemos 9, 10 años o antes, porque estábamos en la primaria juntos. Sí, Claro, o sea, con tu hermano, pero prácticamente todos íbamos en el mismo bus. claro, está que 30 años, más de 30 años. Más de 30 años. Siquiera nos conocemos unos 35, 36 años. Por Y te ahí. quiero hacer un reconocimiento público, no solamente por tu apoyo, por tu gentileza, por tu nobleza, por siempre, por también ser un docente de la educación, a pesar, o sea, no solamente en tu área, sino también en otras áreas. Lógicamente, reconocimiento a tu papá y a tu mamá, tu papá por ser una persona muy elocuente, muy educado, un hombre que siempre fue sumiso a la educación, y tu mamá una mujer recta, de códigos, una mujer de buen temple, noble, muy buena persona, con buen carácter, eso sí, noble pero con carácter, nunca fue egoísta, siempre fue amigable, siempre me abrió las puertas. Y quería no solamente agradecerte a ti, sino a ellos, porque de ellos viene todo esta persona que te forjó a ti en tu endiamaje educativo, pero también como persona, ¿no? Y agradezco tu amistad públicamente, lógicamente, muchos años que nos conocemos, entonces nunca quiero que eso se pierda, ¿no? Y te agradezco de todo corazón no solamente que seas parte del elenco, pero que creas en este proyecto también, ¿no? Y te agradezco muchísimo por eso, David. Ah, hermano, mira, parte de lo que nos conocemos hace mucho tiempo, bueno, y conoces a la familia, yo también conozco a tu mamá, a tu papá, quizás tú en su momento, cuando estabas en Guayaquil, a veces estabas solo, y parte de mi mamá, de tratar también de saber con quién sus hijos se están relacionando, porque era importante la frase, dime con quién andas, de quién eres. Entonces parte de mi mamá también era de conocer los allegados que teníamos del colegio o cerca de la casa. Por eso muchas veces, dentro de su autoridad de madre, a veces ya te llamaba la atención o llamaba la atención a muchas personas dentro de nuestro círculo de amistad, porque siempre creyó en muchas personas. Quiso también ella inculcar en muchas personas atención o la falta de atención o de querer muchas personas, porque vivimos un barrio complicado, tratar de que ellos se enmienden. Me recuerdo que mi mamá siempre decía a Wendell, a veces lo veía en la madrugada y le gritaba, Wendell, a la casa. Sí, me acuerdo. Cuando pasaba por la Capitán Nájera. Sí, porque ese afán de educación nunca se fue de mi mamá. Entonces, yo creo que muchas veces fue vista como metida mi mamá, pero bueno, fue su forma. Gracias a ella pudimos tomar un camino correcto
bueno, adecuado, digámoslo así, porque correcto, nosotros nos desviamos siempre del camino, cada uno de nosotros. No, hermano, y esto siempre ha sido noble y sincero, la amistad, y ha perdurado, como tú lo dices, muchos años. Yo creo que el mejor reconocimiento es seguir conversando y diciendo, esto, hermano, esto es una terapia, es una conversación, es que unirnos personas con pensamientos diferentes y llegar a un proceso común. Como te digo, a mí me gusta el speech final, que cada uno tiene una opinión y la hace planteando para que otras personas también generar ese ruido para que no estar todos en la sintonía, digo yo, embobados, todos iguales, sino que ese ruido por lo menos despierta un par de personas que están sonámbulas. Claro. ¿Sabes que sería un buen podcast hablar de no solamente de la época del colegio, sino también del barrio? Una combinación de ambos, porque, o sea, hoy en día en las sociedades que vivimos ya no hay, creo que no existe tanto eso que cuando nosotros fuimos creciendo se veía a flor de piel todos los días. Bueno, quizás la situación en Ecuador ahora está más sangrienta, pero en antes era el robo, pero a pesar de todo habían códigos también, ¿no? En ciertas cosas hoy ya no lo hay. En el colegio los acontecimientos que sucedían. Yo nunca, te voy a contar una que quizás no sé si te acuerdas. Una vez Marín había traído recién una maleta verde Jansport. ¿Te acuerdas de las Jansport que todo el mundo de moda? Querían tenerlas ya, pues claro. Ya, una verde y estaba que sacaba pica y tú sabes que yo me sentaba al lado de Aldaz y Gillo. Sí. Y Gillo, este man me tiene cabreado con esa maleta. Ese Gillo de Aldaz, ese Aldaz es un desgraciado también. Coge Aldaz el liquid paper, le coge y le abre el liquid paper y lo hace como la mochila salió camuflada. Oye, sí, qué hizo reírle. Y el Marín llega y todo me echan. Y el Gillo dice, ahí está, pues ahí está tu huevada. Trae eso braviando Gillo. Y yo me cagaba la risa, hermano, y nunca me olvido que el Marín pensaba que yo era que lo había hecho eso. Y yo me reía pues con más ganas, y no había sido yo, era Aldaz y Gillo. Qué cague de risa. No, yo me acuerdo de una diferencia, bueno, me recuerdo que, bueno, una de las tantas anécdotas fue que como nosotros estudiábamos en la tarde y a veces nos tocaba estar temprano, llevaba a la gente su comida, pues, y se la comía en el recreo, el almuerzo. Entonces me recuerdo que había una especie de terrina, gurumendi había llevado. Y en ese entonces creo que era de mundial, algo así, yo qué sé, y viene Byron y patea esa maleta y sale la terrina y se riega en todo el piso. Era un arroz con beteraba, ensalada de beteraba y carne frita, y se riega en todo el pasillo, y comienza y recoge del piso, recoge todo y lo guarda en la terrina y lo vuelve a meter. Y después la novedad era verlo comer, pues, a este man, y este man se fue, ya vino al recreo, se fue con su almuerzo, y todos viendo que comía la comida que había regado en todo el pasillo y que se la habían recogido, y bravo, pues, Gurumendi. Mi mamá no escogió bien el arroz, está lleno de piedras, que había estado todo en el piso. Entonces, son cosas que tú sabes que están mal, pero digamos ese bullying y esa gozadera, son cosas que no lo vuelves a hacer ahora. Claro, y por eso te digo, vamos a hacer un episodio de eso. Ya, chévere. Bueno, mi panita, te voy a dejar para que descanses. Gracias por todo, David. No, tío, Cuídate mucho, cuida a tu familia. Ya tú sabes,